Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les habla, el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es, vamos a seguir hablando de la Segunda Guerra Mundial, ya en el periodo del desarrollo, ¿no? Entonces, hasta la clase pasada o en las clases anteriores habíamos visto las causas, habíamos visto el inicio de 1939 a 1940, de 1940 a 1941, y el día de hoy vamos a ver desde 1942 a 1943. Y vamos a titular a esta clase, vamos a subtitularlo como Victorias Aliadas. Recordarán ustedes que en las clases pasadas nosotros habíamos pues subtitulado victorias por parte del eje, ¿no? Pero en este caso, a partir de este año, se empiezan a lo que vendría a ser las victorias por parte de la Alianza, ¿no? Vamos a conocer primero que en noviembre de 1942, Zhukov da la orden pues de atacar los flancos en el frente de Stalingrado, donde sus tropas van a envolver al enemigo que quedaba cercado en la ciudad, ¿no? A esta se la va a conocer pues como la famosísima Operación Urano, ¿no? Esta operación Urano, tras meses de lenta agonía, los restos del cuarto ejército alemán, junto con su comandante, el mariscal von Paulus, se van a rendir, ¿no?, a los rusos en enero de 1443. Entonces, vamos viendo ya desde de un inicio, vamos viendo que van a empezar a retroceder, van a empezar lo que se vendría a dar el retroceso. Ya no se va a tener tantas victorias como lo venían sucediendo hasta años anteriores, ¿no? Entonces es a partir de esta fecha que, o como esta operación Urano, que va a ser pues la primera en ser el primer fracaso dentro de lo que vendría a ser eh, por parte de los rusos. Ese mismo mes, en el mes de enero de 1943, en el norte las tropas rusas van a empezar a abrir una brecha al cerco sobre Leningrado. En ese frente, lo que vamos a poder observar es que va a haber un despliegue por parte de los españoles de la División Azul. 6.000 de ellos se van a enfrentar a 44.000 rusos en la batalla de Krasny Bor. Entonces vamos viendo pues que el ejército alemán va a empezar a ser acorralado, no solamente con 6.000 soldados frente a 44.000 rusos, ¿no? Entonces era pues una diferencia totalmente enorme, gigantesca, ¿no? Entonces, vamos viendo pues que el ejército eh, el ejército alemán va a tratar o va a hacer lo que puede, por así decirlo. En abril de 1943, los alemanes encuentran la fosa de Katyn, con miles de polacos fusilados por los soviéticos. A pesar de que su campaña o dentro de su campaña no habían conseguido pues dañar la alianza entre rusos y aliados occidentales, se habían dado con esta sorpresa, ¿no? Ese mismo mes, el cueto judío de Varsovia se va a sublevar contra las fuerzas alemanas para evitar para evitar las deportaciones a los campos de exterminio. La sublevación será controlada en un mes y dejará 25.000 víctimas. Entonces vamos viendo hasta ese entonces que las estrategias que se venían empleando no van a ser pues las más idóneas, ¿no? Van a empezar a lo que se conoce como eh, empezar a retroceder. Incluso los súbditos que venían pues o venían bajo el dominio del ejército alemán
van a empezar a dispersarse, van a empezar a salirse. Entonces, esta dispersación también va a traer consigo víctimas mortales, y ahí lo vamos a poder observar, que va a traer consigo 25.000 víctimas, ¿no? Entonces, vamos viendo que en esta primera parte, que las victorias aliadas van dando frutos, ¿no? Y la victoria, la derrota, eh, la derrota del triple eje era pues un poco notoria, ¿no? Ya era como que era algo que se podía ver venir. En los otros frentes, la evolución también será desfavorable para los alemanes. Entre ellos vamos a encontrar lo que vendría a ser, coincidiendo con la Operación Urano en Stalingrado, los aliados occidentales desembarcaron en el norte de África al mando del general Eisenhower en la Operación Torch, ¿no? Ahí vemos en la primera imagen, ahí vemos a soldados que están pues en la Operación Torch, ¿no? Con la ocupación de Argelia, muchos franceses van a abandonar la lealtad a Francia, ¿no? A la Francia colaboracionista de Pétain, y se unen a las fuerzas libres de Gaulle, ¿no? Recordemos que Francia para aquel entonces había pues, se había quedado o estaba dividida, ¿no? Por un lado encontrábamos la Francia libre y por el otro lado la Francia colaboracionista, ¿no? La Francia colaboracionista vamos a ver que van a ir poco a poco dejando de lado, por así decirlo, van a ir saltando del barco, ¿no? Y abandonando a los alemanes, ¿no? Entonces, Alemania en reacción pues a que los franceses colaboracionistas habían dejado, Alemania reacciona invadiendo el territorio francés que estaba pues bajo el gobierno de Vichy, ¿no? Entonces, eso fue como una respuesta en consecuencia de lo que habían hecho los franceses, que era pues retirarse, porque recordemos que Francia nunca ha sido pues muy confrontacional, siempre ha sido un poco sumiso, eh, no vamos a poder destacar algo grandioso de Francia. Ahora, en octubre de 1943, las fuerzas alemanas son derrotadas en la batalla de Alamein, ¿no? Lo que lleva pues a su total la retirada del norte de África 7 meses después. Es decir, que el ejército pues que estaba unido por parte de los italianos y de los alemanes, poco a poco estaba siendo desplazada. Y ahí vemos, por ejemplo, en imagen, pues, una imagen de lo que vendría a ser la famosísima batalla de Alamein, ¿no? Que se va a dar en el norte de África. Entonces, vamos viendo que se van esparciendo o van acogiendo, y la eje va abarcando un poco más de territorios. Durante este año se van a incrementar los ataques aéreos, ¿no? Por parte de los aliados sobre la Europa controlada por el eje, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, los ataques por parte de vamos a ver los ataques por parte de los aliados, ¿no? Entonces, vamos viendo que en este año incrementan los ataques, ¿no? Ahí vemos, pues, los bombarderos americanos por el día, ahí vemos como el B-17, que va, pues, conocida como la fortaleza voladora. También vemos a la B-17, a la B-24, perdón, que es, pues, conocida como el Libertador, o a la B-29 como la super fortaleza volante, ¿no? Entonces, esos eran los nombres que se utilizaban para denominar aquellos bombarderos que estaban pues en el aire, ¿no? Y los bombarderos británicos por la noche, como el Lancaster y el Halifax,
¿no? Que van a hacer, ¿no? Entonces, se turnaban, ¿no? Por el día los americanos y por la noche los británicos. Entonces, no dejaban descansar, por así decirlo, a los alemanes, ¿no? Entonces vemos pues que se turnaban para no dejar de hostigar a ciudades e instalaciones de Alemania y sus aliados. Ahora, en el Pacífico, desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, va a tener lugar una batalla, la batalla de Guadalcanal, que termina pues con la derrota japonesa y a continuación los americanos van a desarrollar su estrategia de ir recuperando territorio de isla a isla. Es decir, como les mencionaba al inicio, ¿no? Van a ir avanzando paso, y el imperio o el dominio francés que había abarcado pues casi media Europa va a ir amenorando, va a ir reduciéndose. Por otra parte, los nipones van a fortificar las islas más importantes y abandonarán a su suerte con la única de orden de luchar hasta el último hombre, ¿no? Esto va a provocar duras y sangrientas batallas de conquista, como la batalla de Tarawa en noviembre de 42, ¿no? Entonces, son hechos pues que van a marcar ese periodo, ¿no? Vamos viendo que los aliados, tanto los americanos como los británicos, van ganando territorio, van ganando terreno poco a poco, ¿no? Entonces, los que se quedaban, pues, prácticamente morían luchando por salvar esos lugares que aún estaban en pie. Ya para julio, Hitler va a intentar recuperar la iniciativa en el frente oriental, donde va a atacar a los rusos en el saliente de Kursk, ¿no? Obviamente los rusos conocen pues las intenciones alemanas, así que concentran sus fuerzas en esa zona. La mayor batalla de carros de combate de la historia terminará en tablas, es decir, va a terminar pues en un empate, ¿no? Entonces va a haber un conflicto por parte de Hitler y los alemanes, de los rusos, perdón, donde van a quedar, por así decirlo, empatados. Ahora, los poderosos Panzer V y Panzer VI Tiger, ¿no? De los alemanes no podrán superar a los rápidos y ágiles T-34 de los rusos. Ahí justamente vemos, ¿no? Lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Eh, el ejército ruso pues contaba también, como ya les mencioné en las clases anteriores, con sofisticados, sofisticados armamentistas, sofisticados carros, pero los rusos también contaban con sus propias armas, con sus propios carros, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos pues la diferencia entre el T-34 y la Panzer King 5 y la Panzer 6, ¿no? Que básicamente la diferencia pues en que la T-34 eran mucho más rápidos y mucho más ágiles. A continuación, en agosto, los rusos desencadenan un gran contraataque por el sur con el que van a desbordar las líneas germanas. Al mismo tiempo, las fuerzas aliadas desembarcan e invaden Sicilia. A esta pues se le va a conocer como la Operación Husky. ¿Ya? Entonces, los rusos también pues van a contraatacar, no se van a quedar ahí. Desde esta operación, lo que podemos destacar la actuación y el carisma del general americano Peyton. La ocupación de Sicilia tuvo como consecuencia la destitución de Mussolini en septiembre por el Gran Consejo Fascista, con la complicidad del rey de Italia. Entonces vamos viendo pues que Italia poco o nada pudo hacer. Italia prácticamente, por así decirlo, diríamos que se retira.
Y finalmente lo que vamos a ver también es el nuevo gobierno italiano, lo que va a buscar pues es el acercamiento con los aliados y acabará firmando el armisticio, ¿no? Alemania reaccionará invadiendo Italia, por lo que los aliados continuarán su campaña militar desembarcando en la península itálica y tomando Nápoles en octubre. Obviamente Hitler, que había mandado pues a rescatar a Mussolini, preso tras su destitución, logra convencerle para que cree un nuevo Estado italiano en los territorios controlados por el ejército germano, a lo que va a denominar pues la República Social Italiana. ¿No? Ante la nueva situación claramente desfavorable para Alemania y sus aliados, el general Franco de España, recordaremos nosotros, decide pues cambiar su estatus internacional en noviembre de 1943. Oficialmente pasa de no beligerante, situación en la que en España se encontraba considerada aliada de Alemania, pero que postergaba su entrada en la guerra para el futuro a neutral. Es decir, pasa de que es de aliado de, España, de Alemania a ser neutral. Es decir, España se retira, con lo que España intenta acercarse al otro bando, previsible vencedor de la guerra, ¿no? Y finalmente, en abril del 44, España deja de mandar el, el wolframio a Alemania presionado por los aliados, lo que supondrá pues un duro golpe a la industria armamentista alemana, ¿no? Y finalmente en noviembre de 1943 los líderes aliados se reúnen en Teherán. Stalin, Roosevelt y Churchill acuerdan abrir pues un nuevo frente en Europa Occidental para aliviar la presión sobre el ejército soviético. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la siguiente semana.